Bueno, amigos, al inicio del programa, Alessandra Ciniglio hablaba de una conmemoración que se celebra hoy y tiene que ver mucho con la condición por la cual atraviesan miles de panameñas, mujeres, jóvenes de todas las edades, que son víctimas de abuso, de excesos, incluso de el hecho real de que pierden las vidas en manos de inescrupulosos y brutales asesinos. La fecha, ¿cómo se llama, Alessandra? El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bueno, nosotros nos sumamos de una forma muy decidida a respaldar esto y para ese objetivo hemos invitado a la fiscal superior de la Fiscalía de Familia, la abogada Katia Meléndez. ¿Cómo está, fiscal? Bienvenida aquí a Infoanálisis. Muy buenos días, gracias a todos. Buenos días a los oyentes del programa. Nos distingue mucho con su participación, fiscal. Alessandra, comience usted. Muchas gracias. Buenos días, fiscal. Yo creo que es una fecha importante y aunque durante todo el año, en verdad, tenemos que ser conscientes de que este es un problema que no solamente afecta a las mujeres en Panamá, sino en el mundo entero, creo que es un buen día para hacer algunas reflexiones y por eso la hemos invitado, porque antes se decía que en pelea de marido y mujer nadie se debía meter, ¿no? Y muchos crecimos con ese eslogan que tanto daño nos ha hecho. ¿Cuál es la realidad de la violencia contra la mujer en Panamá? Los casos que ustedes manejan en el Ministerio Público. Ok. Primero que todo me gustaría que me permitieras hacer la acotación que todo acto de violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y que es la violación de derechos humanos más generalizada a nivel mundial. Se calcula a nivel mundial que 1 de cada 3 mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia. Con relación a Panamá específicamente, nosotros tenemos una serie de delitos donde la víctima particularmente tiende a ser la mujer. Entre estos delitos está el femicidio, está la violencia psicológica contra la mujer, está la violencia doméstica, la violencia contra la adulta mayor y otros delitos como los delitos sexuales, donde vemos que la mayor cantidad de víctimas son mujeres. Mire, fiscal, hablemos de números. Yo creo que es importante aportar en ese sentido. El año pasado, 2021, conforme a las estadísticas que estoy viendo, se condenaron 630 personas por violencia doméstica, entre otras cosas también por maltrato a mayores. Esa es otra realidad, pero lo importante en este caso es lo que corresponde a la violencia contra la mujer. Y el año pasado hubo un total de 21.718 denuncias a nivel nacional. Muchos de estos casos, el problema es que dice que las víctimas reiteradamente retiran las denuncias. ¿Eso es así, señora fiscal? Es una realidad que más del 50% de las víctimas que presentan una denuncia por violencia doméstica posteriormente manifiestan su deseo de no querer continuar. ¿Pero por qué eso, fiscal? Disculpe, ¿a qué atribuyen ustedes? Deben haber analizado la situación porque en algunos casos incluso se habla de que no quieren cooperar. ¿Por qué esa actitud, fiscal? Bueno, es un sinnúmero de factores, o sea, tenemos que entender que muchas de estas víctimas se encuentran dentro de un ciclo de la violencia y que hay otros aspectos. Muchas veces ese agresor es su pareja, su compañera de vida, su compañero de vida, es el padre de sus hijos, es quien provee económicamente el hogar. En otras ocasiones, porque también tenemos casos de mujeres que son víctimas de, ejemplo, hijos, y evidentemente hay un lazo emocional muy fuerte y un sentido de culpa de no querer perjudicarlo con un proceso que lleve como resultado una condena. Y otros factores como económicos también. No, yo recuerdo haber el tema escuchado... económico. Camila, permiso un momentito. ¿Sabe qué? Hay un problema muy severo en esto porque me gusta retomar el tema de la dependencia económica. ¿Sabe por qué? Porque la educación tiene mucho que ver con eso. La falta de educación. ¿Por qué? Porque como la mujer no se prepara para la vida profesionalmente. Pero las mujeres estudian más que los hombres. Permiso. Entonces se dan estas altas cifras de la dependencia que tienen del marido, del esposo, y en consecuencia muchas veces está eso por una parte fiscal y por la otra la presión social. ¿Eso es correcto o no?
Bueno, ciertamente un gran número de mujeres que son agredidas físicamente o psicológicamente tienen una dependencia económica con el agresor. Sin embargo, es sorprendente para nosotros que vemos en el día a día que también hay mujeres de todos los estratos sociales y mujeres que también son profesionales, pero que tienen un vínculo emocional con ese agresor y que de repente esto contribuye a que una vez que ha pasado la explosión, es decir, la etapa de explosión entre la víctima y su agresor, y se calmen los ánimos, ella decida o prefiera no participar del proceso. Pero Ahora, también, o sea, más allá de la disposición que tenga o no la víctima, en este caso, también muchos de estos procesos son largos, arduos. Muchas veces hay muchísimas víctimas que han denunciado que se encuentran con dificultades al acudir, por ejemplo, a la policía, etcétera. ¿Cuál es la realidad del manejo del proceso y qué se puede hacer para facilitarlo a estas mujeres? Aparte de que muchas no tienen a dónde ir, o sea, qué tipo de protección se les brinda. Todavía no hemos visto los brazaletes electrónicos que se han prometido por mucho tiempo. O sea, del lado del sistema, ¿cuál es la situación actualmente? Ok, me has hecho muchas preguntas, voy a tratar de ir resolviéndolas poco a poco. Bueno, primero que todo, cada caso debe ser evaluado de forma diferente. ¿Por qué? Porque cada realidad es distinta. Entonces, cada fiscal, al recibir una denuncia, debe establecer una estrategia, primero, para ofrecerle una protección efectiva a esa víctima a través de una medida de protección. Además de eso, si la víctima en un momento dado no tiene dónde pernoctar, en ese momento se le puede gestionar algún tipo de albergue en el INAMU, que actualmente tiene 2, o a través de nuestro departamento de atención de víctimas se le puede gestionar el hospedaje en un hotel, pero esto es de forma temporal. Realmente nosotros tenemos que auxiliarnos con otros estamentos o con otras entidades y podemos remitirla en un momento dado al INAMU para que el INAMU la apoye en este proyecto de vida que ella tiene que desarrollar a partir de haber presentado una denuncia y donde posiblemente el resultado sea la separación, porque dependiendo de los hechos nosotros podemos ordenar en un momento dado el desalojo del agresor del hogar. Entonces esto cambia la dinámica familiar. Alessandra. ¿Y los brazaletes electrónicos? Ok, con relación a los brazaletes electrónicos, es un proyecto que tiene el país, es un proyecto que está en estudio. Ahorita tenemos unos brazaletes electrónicos que son para las personas que han sido detenidas, ya sea condenadas o mediante una medida cautelar. Sin embargo, se está estudiando la implementación de brazaletes electrónicos duales, es decir, que se implementan en el agresor y se le da un dispositivo a la víctima que es un clip para medir la distancia entre este y su víctima y de alguna manera ofrecerle una protección a la víctima. No, yo casualmente le quería preguntar cuán efectivo es en realidad el sistema, porque lo que usted nos plantea es, bueno, la parte teórica, pero yo me imagino que a veces en la práctica usted también a veces se puede frustrar viendo cómo lo que está establecido no termina de funcionar. ¿Está funcionando todas esas nuevas disposiciones que hay en la ley o el sistema todavía le sigue fallando a la mujer de alguna u otra manera? Bueno, mira, yo creo que nosotros como Ministerio Público estamos haciendo un arduo trabajo para proteger a las mujeres de todas las formas de violencia que son denunciadas. Es más, te puedo señalar, y si me permites, me voy a tener que poner los lentes, y si me permites, te puedo señalar que si bien en denuncias de delitos contra la familia llevamos 17.000, específicamente de violencia doméstica este año llevamos hasta octubre 14.971, y de esas 14.971, 3.807 la hemos abierto de oficio, es decir, con el conocimiento que se tenga de un hecho delictivo, nosotros hemos abierto de oficio la denuncia para perseguirlo y poder darle protección a esa mujer. Entonces, yo creo que el sistema no es perfecto, siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero el Ministerio Público está haciendo un esfuerzo grande en la lucha que tenemos día a día para combatir la violencia contra la mujer con los recursos que tenemos. Bueno, continuaremos platicando con la fiscal superior de la Fiscalía de la Familia, la abogada Katia Meléndez, aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
En Infoanálisis esta mañana contamos con la participación y nos sentimos muy bien de hacerlo, este aporte a la opinión pública, con la fiscal superior de Fiscalía de Familia, la abogada Katia Meléndez. Camila, usted hizo fuera de pantalla, fuera de cámara y fuera de micrófono un comentario que me parece oportuno hacerlo al aire, ¿no? Sí, que yo recuerdo hace como un mes, leí o escuché que la violencia doméstica era el delito número 1 en nuestro país, el de mayor incidencia. Y que cuando me dijeron eso yo quedé extrañada, porque yo pregunté, no son los robos, no son los hurtos, y en efecto me confirmaron, y me puse a buscar las cifras que sí era la violencia doméstica. Sí, cuando tú estudias las estadísticas por modalidades de delito, definitivamente pues el delito de violencia doméstica es el de mayor incidencia a nivel nacional. Esto es realmente preocupante porque es una realidad que no todas las víctimas de violencia doméstica presentan una denuncia y no todos los hechos de violencia doméstica llegan a conocimiento del Ministerio Público. Cuando tú escuchas a las víctimas que vienen a presentar una denuncia, muchas de ellas te narran una historia de violencia que puede tener 5, 10, hasta 15 años y más. Entonces te das cuenta que hay muchos hechos que no llegan al conocimiento del Ministerio Público, lo que quiere decir que la medición que nosotros tenemos es solo de las denuncias o de los hechos que nosotros tenemos causas abiertas y que han sido pues puestas en conocimiento del Ministerio. Y de los casos que ustedes reciben, más o menos en qué porcentaje se llega a una condena y una condena satisfactoria. O sea, ¿cuál es como el porcentaje ahí de éxito por parte del Ministerio Público? Ok, no tengo realmente la cifra específica, tendría que comprometerme con ustedes en otro programa poder dársela. Sin embargo, le puedo dar mis cifras. En el área metropolitana actualmente tenemos 216 condenas. Sin embargo, cuando hablamos de violencia contra la mujer, recuerda que estamos hablando de muchos delitos. Y por otro lado, el sistema penal acusatorio nos ofrece también otras salidas alternas a específicamente el juicio o la condena. Así que tendría que realmente comprometerme a darles esa cifra o ese porcentaje en otro momento, porque en este momento no lo manejo. ¿Y cuál es el mayor obstáculo que enfrentan ustedes? O sea, ¿qué es lo que más le dificulta el trabajo a usted? A nosotros en violencia doméstica realmente pues el deseo de la víctima de no querer continuar. ¿Por qué? Porque a pesar de que el delito no tiene desistimiento, o sea, no se trata de que la víctima viene y me dice, no, yo quiero desistir y el caso se cierra, yo tengo la obligación de continuar con el proceso. Sin embargo, es una realidad que para lograr una condena yo tengo que acreditarle al juez el hecho delictivo que estamos investigando y la víctima se niega a participar de las diligencias que requieren de su presencia para acreditar el delito. Ejemplo, las evaluaciones médico-legales o las evaluaciones psicológicas, solo como un ejemplo. Ese es el mayor obstáculo que tenemos nosotros realmente para finalizar de manera exitosa, midiéndolo pues con una condena, los delitos de violencia doméstica. Son casos complejos y yo creo que ahí queda claro que hace falta mucho más apoyo para que esa víctima no se sienta sola a lo largo de todo el proceso fiscal. Pero hablábamos del cambio comercial, hay muchas víctimas que ni siquiera saben que son víctimas, que ni siquiera saben reconocer que están en un círculo de violencia dentro de su hogar. Aprovechemos este espacio para hacer un poco de docencia. ¿Cuáles son esas señales de alarma, esas luces rojas que se encienden y que a veces no se identifican a tiempo? Bueno, todo acto de agresión, incluso si te empuja, si te insulta, si te devalora, si te desmerita lo que tú haces, si no reconoce lo valiosa que tú eres como mujer, evidentemente los tratos o las agresiones físicas, el hostigamiento es un hecho de violencia doméstica que a la víctima le cuesta reconocer. Cuando tú terminas una relación y esa persona insiste en llamarte, para fuera de tu trabajo, llama a tus amigos para saber dónde estás, con quién estás, eso es un acto de hostigamiento que también está tipificado en el Código Penal. Nosotros tenemos 4 modalidades de violencia doméstica: la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial y la violencia y el hostigamiento, los actos de hostigamiento. Mire, es harto conocido en Panamá, hay, como en otros países también, no somos la excepción, por supuesto,
el principio aquel de que el marido, el esposo, el cónyuge, el compañero, busque el nombre que quiera, la pareja, que comienza maltratando de palabra a la mujer, de ahí pasa entonces a otro estadio, que es empujarla, apretarle el brazo, de ahí pasa a los golpes, y ¿saben qué? Finalmente la terminan asesinando. Esa es parte de la triste historia que enfrentan las mujeres, de acuerdo a lo que yo he escuchado a otras abogadas. Fiscal Menéndez, ¿eso es correcto? Es una realidad. La violencia generalmente va en aumento. Nosotros mantenemos una campaña constante en la sala de espera del área. Nosotros en el área metropolitana tenemos una sección especializada de familia que ve los casos desde la atención primaria hasta el seguimiento de la condena, y donde en la sala de espera mantenemos una campaña constante, y entre ellos tenemos algo que le decimos el violentómetro, que es las señales que te indican que estás siendo víctima de violencia y cómo la violencia va en aumento. Camila. Ahora, fiscal, ¿cuál es el método, cuáles como los pasos que debe seguir una mujer que detecta que es víctima o potencial víctima de una agresión y de violencia doméstica para poder denunciar? ¿A dónde tiene que acudir? Ok, si el acto se está dando de forma inmediata, puede acudir a la Policía Nacional o a las instalaciones del Ministerio Público. Ciertamente acabo de mencionar que el Ministerio Público mantiene a nivel de la metropolitana una unidad especializada de delitos de violencia doméstica, pero es importante resaltar que todas las unidades de atención primaria a nivel nacional están habilitadas para recibir este tipo de denuncias. Y en aquellas áreas distantes de las áreas metropolitanas, de las áreas urbanas, contamos con personerías en cada uno de los municipios. En todos estos despachos se puede recibir una denuncia de violencia doméstica. Una vez se presenta la denuncia de violencia doméstica, es importante que el fiscal que recibe la causa dicte las medidas de protección para darle una protección efectiva. Evidentemente, tenemos en el Código Procesal Penal un catálogo de medidas de protección que podemos utilizar, siendo pues las más severas el desalojo del hogar, pero también existe el recurso en un momento dado de investigar de manera celere, de manera rápida, para ordenar la aprehensión de la persona señalada y poder llevarlo ante los jueces para formularle los cargos y también solicitarle al juez que dicte como medida cautelar la detención preventiva. Pero ¿cuánto tiempo toma, señora fiscal superior Katia Meléndez, cuánto tiempo toma generalmente iniciar una investigación en ese sentido? Cuando me habla de iniciar una investigación, me está hablando de iniciar la investigación y llegar a la acusación, perdón, a la imputación o los primeros actos de investigación. Los primeros actos si una mujer pone una denuncia hoy, ok, más o menos ¿cuánto demora un caso de violencia doméstica en promedio? Ok, los primeros actos de investigación deben ser inmediatos. Eso hay que dejarlo claro. Todo fiscal que recibe una denuncia de violencia doméstica tiene que dictar las medidas de protección, notificar al agresor, tiene que hacer las diligencias urgentes. Los tiempos procesales dependen para nosotros también de la oficina judicial, para lo cual solicitamos las audiencias, y los tiempos procesales sí dependen un poco pues de las fechas que nos dé oficina judicial para la justicia. Si la persona está aprehendida, es inmediatamente en 24 horas se está haciendo la audiencia, siempre y cuando haya habido una flagrancia o que el fiscal haya girado una aprehensión sustentada en el artículo 235. Fiscal, usted sabe que aquí los oyentes participan del programa y me escribe un asiduo oyente diciéndome que los hombres también son víctimas de violencia doméstica. ¿Podemos desarrollar un poquito al respecto? Bueno, te puedo decir que de los casos de violencia doméstica que nosotros manejamos, el 77% de las víctimas son mujeres. Y existe un porcentaje de hombres que, si me permites revisar, está establecido en 18% de las víctimas son hombres, y bueno, hay un porcentaje muy pequeño en donde no contamos con los datos, pero son los porcentajes que nosotros manejamos. Actualmente te puedo decir que de los casos de violencia doméstica que manejamos a nivel nacional, existen 2.792 hombres que son víctimas de violencia doméstica.
Oye, aquí estamos Hombres, hablando no de niños. estadística. Mire, estamos hablando de estadística. Me gusta mucho la idea porque es la manera de que nosotros podemos ayudar a De que visibilizar se el pueda problema. analizar el problema. A ver, fiscal Menéndez, promedio de casos o expedientes que manejan ustedes mensualmente, una fiscalía. ¿Cuál es el promedio de expediente que maneja cada mes? Bueno, yo le puedo hablar de mi fiscalía, que es la Fiscalía Metropolitana, y que evidentemente, pues, por estar en la urbe es la que más delitos, más denuncias recibe. El promedio Ok. que nosotros hemos estado observando en nuestras estadísticas, estamos entre 500 y 600 expedientes al mes, Mensuales, mensuales. de los que recibimos mensuales. Y ha La habido, Fiscalía Metropolitana. y ha habido en comparación con años anteriores un aumento, está estable, ha disminuido, ¿cómo se ve como la No, ha tendencia? habido un aumento. Si podemos comparar el periodo de enero-octubre del año 2021, estamos hablando que se recibieron casos de violencia doméstica 14.107, mientras que en el año 2022 se recibieron 14.971. Tal vez hay Eh, más conciencia ahora también, ¿no? Y se denuncia más. sí. Posiblemente, posiblemente. Ahora, fiscal, también, o sea, no hemos enfocado por hoy ser el día de la eliminación de la violencia contra la mujer en la mujer, pero también hay muchas niñas que sufren violencia por parte de sus familiares en particular, que esto me imagino que también empeora aún más todo el tema de la dificultad de hacer una denuncia, porque cuando es contra el papá o el tío o el abuelo, me imagino que es aún más difícil que los procesos se lleven adelante. ¿Cuál es la situación con el tema de por qué hay tanta violencia en las familias panameñas? Bueno, yo creo que eso responde a un sinnúmero de situaciones. Principalmente hay personas con personalidades agresivas que no han aprendido a manejar los problemas y las frustraciones a través de otros medios que no sea la agresión física o la agresión psicológica. Sin embargo, nosotros hemos observado otros elementos que también inciden, como es el consumo de drogas, el consumo de alcohol y las enfermedades mentales. Mire, fiscal, nosotros tenemos un compromiso comercial. Yo quiero solicitarle respetuosamente a la fiscal Katia Menéndez, si a bien tiene y dispone del tiempo, nos regala unos cuantos minutos más para poder cumplir con este compromiso comercial ¿Cómo y no? hablar de otros temas. ¿Sabe por qué? Porque usted es buena comunicadora, debo reconocerlo, y queremos aprovechar oportunidades como estas, porque hay temas pendientes, asignaturas pendientes, que le voy a anticipar, señora fiscal. Está, por ejemplo, el maltrato a los mayores. Esa es una realidad triste También. que hay en esta Que ha sociedad. aumentado mucho más que Sí. la violencia doméstica. Le voy a preguntar sobre eso al regreso, le digo, para que se prepare bien con las estadísticas y demás. Y también está lo que se conoce como el incumplimiento de los deberes de familia, los padres que no mantienen a los hijos, ¿sí? Que gastan más en cervecita, tragos y otras cosas y no mantienen a sus hijos, no cumplen con ese derecho inalienable que tienen los hijos y ese deber que corresponde a los padres. Hablamos de eso al regreso con la señora fiscal Katia Menéndez, fiscal superior de la Fiscalía de Familia, aquí en InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Qué bueno que tenemos en esta fecha y queremos siempre, no porque sea la fecha, siempre nosotros tener la responsabilidad de conocer acerca del tema de la familia, de la violencia contra la mujer, contra los mayores de edad. Y tenemos para eso a la fiscal superior de la Fiscalía de Familia, Katia Meréndez. Le preguntaba previo al cambio comercial, señora fiscal, con relación a algunos temas o tópicos que también no queremos omitir. El incumplimiento de los padres de familia en cuanto a lo que es la manutención de los hijos y el mantenimiento del hogar, que es un deber ineludible que deben tener los padres. ¿Cómo se maneja eso en la actualidad aquí en Panamá, señora fiscal? Los deberes familiares que no se cumplen. Ok, cuando los tribunales han establecido un deber de pensión alimenticia a favor de los menores, es deber de cada padre abonar o
pagar este monto que haya señalado el tribunal en las condiciones que el tribunal lo ha señalado. ¿Por qué se lo digo? Porque se genera mucha polémica, el padre que se le dice, por darle un ejemplo, usted tiene que pagar $200 quincenales o mensuales. Entonces el papá dice, no, yo le llevo súper, yo le llevo ropa, yo lo llevo a pasear, y por esa disputa que tiene con la madre del menor, no quiere darle los $200 a la madre. Entonces eso no es lo que el tribunal ha ordenado. El tribunal le ha ordenado, usted tiene que entregarle $200 a la madre. Entonces, que la madre disponga, ¿cómo lo va? Que la madre disponga conforme a las necesidades. evidentemente, y esperamos, Claro. y con la expectativa de que la madre va a utilizar eso en función de contribuir a los gastos y a las necesidades que tenga el menor. Cuando este deber se incumple, se genera una denuncia por incumplimiento de los deberes familiares, que es competencia de las fiscalías de familia, y pues evidentemente lleva o conlleva alguna sanción. Es importante señalar, porque ya hemos tenido experiencias y sí me gustaría de repente contribuir con esto. Es importante señalar que muchas veces la persona te dice, no, pero yo le pagué, póngase, le debe 3 meses, yo le pagué ya los 3 meses, pero los tribunales han señalado que el cumplimiento debe ser al mes, porque es que el niño necesita comer todos los meses, todos los días, no dentro de 3 meses. Entonces, aunque usted me diga a mí, no, es que ya yo pagué 3 meses para atrás, el delito aún así se encuentra configurado. Y esto es importante aclararlo, porque a veces existe mucha desinformación sobre este tema. En particular, a nivel nacional le puedo señalar que este año se han presentado 507 denuncias por delitos de incumplimiento de deberes familiares en el periodo de enero-octubre, comparado con el mismo periodo del año pasado, que se presentaron 496 denuncias sobre este delito. Una pregunta espesa, una pregunta densa la que le voy a formular, señora fiscal. Hay medidas de alejamiento, ¿sí? Pero es un hecho real, confirmado por los medios de comunicación, que sacan los cadáveres de las mujeres y cosas por el estilo, que no únicamente no se cumple con eso del alejamiento, sino que algunas veces hasta utópico, porque los ex maridos o ex esposos, parejas, se aprovechan precisamente primero para estarlas acosando y finalmente las asesinan. La efectividad en ese sentido de las medidas de alejamiento son ¿cuáles, en su opinión? Bueno, le puedo decir que el catálogo que tiene el Ministerio Público como medida de protección, evidentemente está el alejamiento, la protección especial por parte de la policía, el desalojo del agresor del hogar cuando conviven juntos. Y sabemos, somos conscientes a veces que ese catálogo de medidas que tenemos dentro del Código Procesal Penal no siempre es el más efectivo para garantizar que esa víctima no siga siendo agredida. Entonces es por eso que nosotros como fiscales tenemos que valorar los riesgos cuando tenemos conocimiento de un caso, y era de lo que yo les hablaba, que a veces se hacía necesario acelerar la investigación para lograr la aprehensión de la persona y poder llevarlo para hacerle la formulación de cargos ante el juez de garantía y solicitarle a ese juez de garantía la detención preventiva de este ciudadano. Alessandra. Fiscal, ¿cuál es el caso más típico que usted recibe de todos esos casos que maneja? ¿Cuál es el delito más común? ¿Es la violencia física, es la violencia psicológica o la violencia sexual? También existe, ¿no? Ok, ciertamente existe la violencia sexual, pero debo señalar que la violencia sexual entra dentro del catálogo de los delitos sexuales. Entonces, ahí estamos hablando de otra área donde también hay un número importante de denuncias y donde el 89% de las víctimas pues son mujeres. El caso de la violencia doméstica, O sea que, por lo que estoy entendiendo, los delitos sexuales, o sea, todas las violaciones, actos libidinosos contra menores,
están en unas cifras aparte de las de violencia doméstica. Es que eso es lo que estoy entendiendo, pero justo se congeló la señal Sí, de la sí, fiscal, sí, porque yo lamentablemente. pensaba también, igual que tú, Camila, que se manejaban dentro de la O sea, que violencia, estaba incluido, pues. estaba incluido, o sea, que si Sí, se maneja aparte, sí. Vamos Son a tener aún que más escribir que de las que se porque piensa. me escriben oyentes que es verdad, a veces la violencia en el hogar es una violencia sexual, o sea, es la mujer que se siente agredida por su propia pareja. sí. No, Y es un tema las violan, del que las muy violan. poco se habla. No, No, y las violan a la fuerza, ¿no? Las y violan. Ajá. también siento Que que hay, se cayó la señal, qué pena. también hay algunas creencias erradas sociales, o sea, personas que no comprenden cómo puede haber una violación en un matrimonio, porque todavía hay gente que piensa que no, que uno al firmar un acta de matrimonio uno da permiso para todo, y no, o sea, sí se pueden dar violaciones entre esposos. Y siento que son algunos temas culturales que lamentablemente no solamente quizás lleven a que se cometa el delito, sino que también previene que la víctima se dé cuenta de que es un delito, como estabas comentando, Alexandra, personas que quizás no saben que están dentro de un ciclo de violencia, no lo identifican como tal, y eso dificulta luego la denuncia y seguir adelante con el caso. Qué pena, le iba a formular la pregunta a la fiscal acerca de otra realidad que hay en cuanto a la violencia doméstica y maltrato a la mujer. No, y en verdad me llama la atención porque muchos de los que hemos estado hablando ha sido violencia doméstica, o sea, dentro del hogar, pero hay muchísimos otros casos de violencia contra la mujer, contra menores de edad particularmente también, o sea, que no está la parte de la relación familiar o sentimental, sino mujeres que son violadas por extraños o que lamentablemente son víctimas de algún femicidio. Porque la cosa que siento que también hay una confusión entre la diferencia entre una muerte violenta de una mujer y un femicidio, y es que básicamente para el femicidio hay ciertas características que debe tener el asesinato. Por ejemplo, una relación sentimental o familiar, eso lo hace femicidio, pero también y disculpen a esta hora de la mañana, pero por ejemplo, cuando los cuerpos son sometidos a un cierto nivel de violencia, que lamentablemente hemos visto en nuestro país, si son descuartizadas, por ejemplo, o ciertas características que pueda tener, entonces es considerado un femicidio. Permiso, lamentablemente ya el tiempo, no vamos a tener tiempo para poder seguir hablando con la fiscal Katia Meréndez, a quien agradecemos, fiscal superior de la Fiscalía de la Familia. Alessandra, yo quería preguntarte cortito, hay una actividad que está realizando la comunidad de la congregación Colcherit, que tiene que ver con un programa que van a hacer en FTV. Por lo que vi aquí, me mandaron una información, se llama Colcherit Israel, ¿no? Tiene que ver con un programa que van a hacer en el canal en FTV. Háblanos cortito, un par de minutos acerca de eso, que creo que es importante, Alessandra, por favor. Bueno, me ha sorprendido con la pregunta, pero en efecto, desde hace ya algún tiempo, FTV quería hacer junto a la Congregación Colcherit Israel un programa de televisión para hablar sobre el tema de la comunidad judía en Panamá, y ese sueño finalmente se hizo realidad y el programa se estrena este domingo a las 7 de la noche por FTV. Y a mí me invitaron a participar esta vez como entrevistada Usted ya para hablar de mi libro. se da Los cuenta que misterios tengo secretos de fuente. Pape. Tengo fuente, se da cuenta usted, Está bien Alessandra, ¿no? informado. Esa es una Sí, sorpresa de viernes. el programa va a salir en horarios rotativos, pero se estrena este viernes a las 7 de la noche. 7 de la noche. Perdón, este domingo a las 7 de la noche. Domingo, 7 de la noche, el programa se llama Lejaim. Lejaim a través de FTV. Oiga, a fiscal superior de la familia, Katia Meléndez, lamentablemente el tiempo con nosotros es precisamente un asesino, no perdona, ¿no? Pero no alcanza para una conclusión No, Camila, de 30 segundos. Bueno, 30 segundos. Conclusiones, fiscal.
Bueno, yo creo que más que conclusiones me gustaría aprovechar el espacio para hacer un llamado a la sociedad, a las víctimas de violencia doméstica, a quienes tengan conocimiento de un hecho de violencia doméstica, que lo pongan en conocimiento del Ministerio Público, de manera que nosotros podemos activar ese engranaje, no solo para girar las medidas de protección, sino para buscar justicia para esa víctima, tratando de que sea a través de un proceso humanizado, que evite la revictimización y que sea con una perspectiva de género. En el Con su caso de... permiso, con nuestro agradecimiento a usted, fiscal superior de la Fiscalía de la Familia, Katia Meléndez, quiero extender nuestro aprecio y nuestro reconocimiento a Magda Maxwell, que es la relacionista pública del Ministerio Público, que hace un trabajo como deben hacer otros relacionistas públicos. Muchas gracias, fiscal, que tenga un excelente día. Gracias a ustedes por el espacio. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo.